A Brenda Valderrama Blanco, quien nos acompaña el día de hoy precisamente con la plática de la respuesta a la pandemia desde la biotecnología, situación actual y perspectivas. Por favor, mantengan su micrófono apagado y cámara cerrada durante la sesión, ya que la estaremos grabando y, bueno, posteriormente podrán volver a repasarla, visualizarla en nuestro canal de YouTube. Les pedimos que utilicen el chat para realizar sus preguntas y, bueno, para mayor facilidad, si las pueden escribir en letras mayúsculas, estaría excelente. Y, bueno, al final de la sesión se compartirá el link para aquellos que quieran solicitar una constancia de participación. La doctora Brenda Valderrama, ella es doctora en investigación biomédica básica por la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialidad en biotecnología. Realizó estudios postdoctorales en el Imperial College en Londres y estancias de investigación en Italia, Francia y Estados Unidos. Desde 1997 es investigadora titular en el Instituto de Biotecnología de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Ha dirigido tesis de licenciatura, maestría y doctorado y ha publicado 44 artículos y un libro, los cuales han recibido más de 1,500 citas. Entre 2012 y 2018 fue titular de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del Gobierno del Estado de Morelos y creo que es la primera dependencia de alto nivel en México especializada en el desarrollo económico basado en el conocimiento. Y actualmente preside la Academia de Ciencias de Morelos. Y bueno, con esta presentación y no sin antes agradecerle a la doctora su valiosa participación con nosotros y que nos da mucho gusto tenerla con nosotros, le cedo la palabra, doctora. Muchas gracias, bienvenida. Al contrario, muchísimas gracias. Por favor, para mí es un gusto estar en el Instituto de Química de nuestra universidad y pues compartir con ustedes cómo desde la biotecnología se ha estado incidiendo para la atención y esperemos la pronta resolución de la pandemia de COVID-19, pero también para otros retos de salud, no es el único. Lo primero quizá es comentarles que la biotecnología es un área del conocimiento muy bonita porque más que una disciplina es una cadena de valor. La biotecnología aprovecha el conocimiento que se genera en la investigación básica para su transformación en procesos y productos. Y como una cadena de valor, en realidad, y eso se hace, por ejemplo, en el Instituto de Biotecnología, se genera desde el conocimiento fundamental hasta el desarrollo, el escalamiento de una tecnología, su transferencia, inclusive su instalación en planta. Y eso pues en realidad le da muchísimo juego a la biotecnología porque por un lado genera conocimiento de alto valor, las publicaciones son muy bien cotizadas, digamos, dentro del ranking de las publicaciones, se publican en buenas revistas, ha habido desarrollos espectaculares a base de tecnología como puede ser la secuenciación del genoma humano, pero por otro lado tenemos también el impacto que tiene en la sociedad. Y hoy vamos a hablar mucho del tema de la salud, pero hay otros temas. También está el impacto de la biotecnología en la alimentación y también en el cuidado del medio ambiente. Toda la biotecnología en realidad es un portafolio de soluciones basadas en muy buena ciencia, en muy buen desarrollo de las bases conceptuales de las tecnologías y también una sofisticación acerca de cómo llevamos estas tecnologías hasta el usuario final. En el caso de hoy, vamos a hablar cómo la biotecnología ha respondido a la crisis de la pandemia por COVID-19. En este caso lo voy a dividir en tres aspectos. Por un lado está el tema del diagnóstico, después vamos a hablar un poco de los medicamentos que se han desarrollado, o más bien de los medicamentos que todavía nos falta desarrollar, y después, más adelante, sobre las vacunas. Si quieren ir poniendo perdón, sus preguntas en el chat, podemos hacer un corte a la mitad para irlas atendiendo. Bueno, pues lo primero es decirles que en el momento en que surge la pandemia de COVID-19, bueno, se detectan los primeros casos, que fue realmente a finales de diciembre de 2019. En cuestión de días, 15 días, se tenía ya aislado al virus, identificado, y lo más importante, se tenía su secuencia nucleotídica. El haber tenido la secuencia del virus dio muchísima certeza de para dónde seguir. Primero, porque ya sabíamos que era un coronavirus, que era
un virus que atacaba vías respiratorias, que se transmitía persona a persona por gotitas de saliva, como otros coronavirus. También sabíamos cosas bien útiles. Por ejemplo, que es un virus con una capa lipídica y eso inmediatamente permitió desarrollar estrategias tan sencillas como el lavado de manos o el uso de alcohol o de desinfectantes como cloro para limpiar superficies. Y de esta manera pudimos avanzar muy rápido en lo que fue la primera etapa de respuesta del virus. Cuando se tuvo la secuencia del virus, comparando con otros coronavirus, se hizo un modelaje para tratar de identificar cuáles podían ser los elementos más importantes del virus para el desarrollo de medicamentos o de fármacos. Y se dividió en dos. Por un lado tenemos la polimerasa, que sabemos muy bien por experiencia con otros virus que el mejor antiviral es el que replica, el que inhibe la replicación o, en el peor de los casos, que inhiba la liberación del virus. Y por otro lado, tenemos la evidencia de que son las proteínas que están en la superficie las que son más antigénicas y las que permiten la generación de anticuerpos que al final protejan contra la infección. Y estos fueron los que se decidieron usar para la vacuna. Todo esto fue, les digo, en realidad muy rápido. Estamos hablando que la secuencia se publicó finales de enero. Inmediatamente los grupos que tenían plataformas para la producción de vacunas hicieron adaptaciones y con eso empezaron a avanzar. Por otro lado, los grupos que estaban trabajando en diferentes aspectos de la biología del virus o también de biología celular empezaron a ver cómo adaptar las plataformas que ellos tenían para el desarrollo de fármacos que pudieran servir para controlar COVID-19. De manera paralela se hizo un barrido muy intensivo de fármacos que ya están en el mercado y que pudieran servir para controlar ya sea la infección o la enfermedad propiamente. Y de ahí, pues, ustedes conocen la historia, ¿no? Hubo varios intentos fallidos de tratar de utilizar fármacos que ya están en el mercado. Sin embargo, también tuvimos casos exitosos. Y eso en realidad ha sido muy complejo porque mientras que el coronavirus o otros coronavirus en realidad son virus relativamente leves que producen enfermedades respiratorias del tracto superior y cuando se van a los bronquios, pues son enfermedades más graves. Con el uso de ventiladores es suficiente para estabilizar al paciente en lo que se termina el ciclo de la infección, 7, 9 días. Si en el caso de otras enfermedades, incluyendo la influenza, el paciente se estabiliza durante ese tiempo, es muy probable que su organismo responda positivamente, favorablemente y sobreviva. Sin embargo, muy pronto en la pandemia, sobre todo en Italia, que fueron los primeros casos, se empezó a ver que las manifestaciones de la enfermedad eran extremadamente diversas, con una enorme dispersión en cuanto a la intensidad de los contagios. Y miren, a estas fechas ya todos conocemos casos que han tenido COVID y ustedes sabrán que así como tenemos un número muy grande de asintomáticos, personas que dan positivos en las pruebas diagnósticas, por otro lado tenemos también pacientes que el cuadro es un cuadro gripal, digamos, ¿no? Con ardor de garganta, con tos, fiebre, cuadros leves, 3, 4 días y se recuperan. Pero por otro lado tenemos cuadros muy graves, muy severos de, de, de de pulmonía, ya de problemas bronquiales en los cuales no basta el respirador. Y ahí es donde empieza realmente la gravedad del virus, porque lo que se sabe ahora es que este virus despierta una respuesta inmunológica descontrolada que se conoce como tormenta de citocinas. Y es la tormenta de citocinas la que provoca inflamación generalizada en el organismo. Y esta inflamación puede llevar a cuadros realmente súbitos de derrame cerebral o de otro tipo de padecimientos provocados por inflamación, incluyendo meningitis. Pero por otro lado, también este virus produce un cuadro muy atípico que se llama hipoxia silenciosa o hipoxia alegre, que es un cuadro en el cual el nivel de oxígeno en sangre empieza a bajar lentamente, sin
despertar una respuesta. Normalmente esos cuadros generan mareos, generan sensación de fatiga y entonces dan una alerta. En este caso, la hipoxia silenciosa no da esa alerta. Sin embargo, cuando baja el oxígeno por debajo de un umbral, por ahí depende de la persona, por ahí del 85%, lo que encontramos es que entonces proviene el infarto, ya sea el infarto cerebral o el infarto al miocardio. Entonces, eso descontrola muchísimo a los médicos en una etapa. Sin embargo, ahora ya hay pruebas diagnósticas que permiten prever con cierta certeza, por ejemplo, la determinación en suero, en sangre de la proteína C reactiva, que va a haber un cuadro inflamatorio masivo y entonces ya se sabe que ese paciente en particular se va a ir hacia la tormenta de citocinas y entonces ya se le aplica un tratamiento de desinflamatorios. Mientras todo esto ocurre con la enfermedad, fue necesario desarrollar pruebas diagnósticas. Las pruebas diagnósticas son básicamente de dos tipos. Las que determinan el virus con la carga viral y por otro lado, los que determinan la presencia de los anticuerpos que respondieron a esa carga viral. Entonces tenemos dos tipos de pruebas de diagnósticas, las moleculares y las serológicas. Eso ha causado algo de confusión. Primero, porque muy al principio, los primeros meses, las pruebas serológicas, pruebas rápidas que había en el mercado, eran pruebas que identificaban de manera indiscriminada nada más la presencia de inmunoglobulinas. No significaba que las inmunoglobulinas estuvieran dirigidas hacia esta infección en particular. Sin embargo, serían potencialmente útiles porque indicarían que hay una infección fuerte. De cualquier forma, la prueba que se eligió como prueba tipo es la prueba molecular, es una prueba que se basa en una tecnología que se llama reacción de cadena de polimerasa o PCR en inglés, en tiempo real. Y esta prueba se basa en la determinación de diferentes fragmentos del virus. Y estos fragmentos del virus permiten saber primero si el virus está presente y después si el virus está en altas cantidades o lo que se llama la carga viral, qué tan fuerte es la infección en ese momento. Ahora, las pruebas moleculares se hacen con dos elementos. Uno es un raspado nasofaringeo, que es el que hace con estos cotonetes largos, o con saliva. Al principio la prueba tipo era con el cotonete, inclusive las pruebas de saliva ni siquiera fueron reconocidas por el INDRE y no se cuantificaron, no se sumaban a las pruebas nasofaringeas. Sin embargo, con el tiempo salieron más evidencias de que aparentemente son las pruebas de saliva las que determinan con mayor precisión el desarrollo de la enfermedad. Y de esta forma pueden ayudar a predecir la intensidad del cuadro. De cualquier forma, en ese momento sigue siendo limitante, tanto por el costo como por el tiempo, el desarrollo de pruebas diagnósticas. Y lo que se ha optado es por pasar a una segunda generación de pruebas serológicas que ya se utilizan determinantes específicos para los anticuerpos que produce el virus. Y de esta manera ya se puede saber si una persona no solamente tiene una infección fuerte, sino si esa infección realmente proviene de la presencia del coronavirus. Y eso le da más certeza. Sin embargo, son pruebas que no permiten, no son cuantitativas, tampoco permiten saber en qué fase de la infección van y en este momento, por ejemplo, no permiten saber si ese anticuerpo que estamos detectando proviene de una infección natural o si proviene de la aplicación de una vacuna. Son pruebas que se pueden ir optimizando, que se pueden ir mejorando y que la gente en los laboratorios está trabajando para el desarrollo de estas pruebas diagnósticas. Entonces, mientras no se desarrollen métodos más sofisticados o más económicos, vamos a tener que seguir contendiendo con eso, con el riesgo de que tengamos un subregistro de la enfermedad. Sin embargo, pues son las pruebas que hay en estos momentos. Por otro lado, tenemos el tema de los medicamentos. Y los medicamentos, como les decía, están dirigidos, o lo ideal es que estén dirigidos a la replicación del virus, que realmente inhiban la propagación del virus y de esta forma cortar la infección
de tajo. Esos son los ideales y hay muchas investigaciones que están en curso con la intención de desarrollar moléculas para que ataquen directamente al virus. También hay otras investigaciones que se están desarrollando que tienen que ver con el curso de la infección, con la necesidad, por ejemplo, de zinc. También se está estudiando, por ejemplo, el papel de la vitamina D o el uso de otros medicamentos que tienen que ver, por ejemplo, con la liberación del virus. Todos estos siguen estando en pruebas. Desafortunadamente no tenemos hasta el momento ningún medicamento que haya resultado realmente efectivo para curar la infección o curar las enfermedades que se producen por la infección del virus SARS-CoV-2. Sin embargo, hay un grupo de medicamentos que está siendo muy esperanzador y son aquellos que están basados en la proteína CD24. La proteína CD24 es parte de la cadena de señalización del sistema inmune y hay por lo menos 2 medicamentos que ya están en pruebas clínicas que parece que son muy prometedores en el aspecto de que pueden interrumpir el proceso de transmisión del virus. Hay que estar muy atentos para ver el tema de cómo estos medicamentos se van desarrollando y también para las pruebas clínicas. Ahora, este, el siguiente tema es el tema de las vacunas. Aquí me gustaría ir un poquito más para atrás, acerca de cómo se hacen las vacunas. A grandes modos, las vacunas se pueden hacer o se han hecho históricamente, una con las partículas infecciosas, ya sean virus o bacterias atenuados o muertos. Y de esta forma se inyecta la partícula y se despierta la respuesta inmune. Por otro lado, tenemos otras serie de proteínas, de vacunas que están basadas en proteínas. Se aísla una proteína del virus y se inyecta. Y con eso también se despierta la respuesta inmune. Sin embargo, estas proteínas son poco efectivas porque precisamente por la misma complejidad de la proteína se despiertan muchos anticuerpos, se inducen muchos anticuerpos que no necesariamente protegen contra la infección. Entonces, lo que se ha optado, ya tiene mucho tiempo de esto, es utilizar diferentes andamios, diferentes estructuras moleculares en las cuales se ancle la proteína que realmente la cual se utiliza para la respuesta inmune, para la producción de la vacuna, y a partir de esta tratar de inducir y orientar la formación de anticuerpos. Para esto ha sido muy útil usar otros virus que no causan infecciones en humanos o que son virus que han sido extirpados de toda su capacidad de generar una infección. Finalmente tenemos una nueva generación de vacunas, que son las vacunas basadas en RNA mensajero. Estas vacunas son vacunas muy novedosas. De hecho, la tecnología estaba en prueba para cuando surge la pandemia de COVID-19. Había una vacuna contra el ébola que estaba ya en pruebas clínicas, pero ningún producto había sido autorizado para su uso masivo en humanos. Estas vacunas tienen varias virtudes. Una de ellas es su simplicidad. Es una molécula de RNA mensajero que se integra a las células de la persona, que se dirige hacia las células de las personas y ahí mismo se sintetiza la proteína y son las mismas células de los humanos las cuales las exponen para la generación de los anticuerpos. Esto pues realmente reduce la respuesta inmune inespecífica, los efectos secundarios. Por otro lado, la hace muy efectiva porque recluta las células de las personas para la producción de la vacuna propiamente, y también tiene una ventaja adicional que vamos a ver que va a ser muy útil posiblemente en los próximos meses, y es que se puede rediseñar muy rápido. Mientras que las otras partículas necesitan pasar por todo un proceso de desarrollo, porque hay que producir la proteína recombinante, hay que insertarla en la partícula viral, hay que demostrar que la partícula viral se ensambla correctamente, que se propaga correctamente, que la orientación de la partícula es la propiedad. Después de eso hay que demostrar que despierta respuesta inmune. Si nosotros a una partícula viral, por más bien hecha que esté, se le cambia la decoración, se le cambia la partícula insertada, con el puro hecho de quitarla y volverla a poner, es necesario volver a correr todo el tren de la vacuna.
En cambio, con las partículas con las vacunas de RNA mensajero no es necesario. Con las vacunas de RNA mensajero se puede cambiar un nucleótido o 2 nucleótidos o 4 nucleótidos de la secuencia y entonces se pueden ir directamente a pruebas clínicas, ya no es necesario pasar por las preclínicas. Y eso pues realmente puede ser muy, muy útil. De hecho, por ejemplo, los desarrolladores de la vacuna de Pfizer dicen que ellos diseñaron la vacuna en 24 horas y que la empezaron a producir en 48 horas más. Fue muy, muy rápido comparado con los métodos convencionales. Ahora, ¿qué desventajas tiene la vacuna de RNA mensajero? Pues la primera dificultad es que precisamente son desarrollos muy poco maduros, tienen muy poco tiempo fuera del laboratorio, no existen todavía condiciones para que se puedan manejar de forma masiva como cualquier vacuna, ¿no? Digamos, son productos que no se pueden liofilizar, por lo tanto no se pueden almacenar a 4 grados, tienen que ser almacenados a menos 70 grados, su vida útil también es muy corta y por otro lado, tampoco se sabe si la respuesta inmune que producen es de largo plazo, entonces hay que estar monitoreando a las personas que se vacunaron para demostrarlo. La gran ventaja es que la vacuna, por lo menos la de Pfizer, resultó ser de una eficiencia altísima, muy por encima de lo que había planteado la Organización Mundial de Salud, que decía que una vacuna que protegiera al menos el 50% ya era aceptable. 70% ya era muy buena y con eso se empezaron a hacer los cálculos de cobertura. La de Pfizer resultó proteger al 95%, lo cual fue espectacular. Y eso fue en pruebas clínicas, que además son pruebas clínicas fast track, que se están haciendo en cuestión de meses. Sin embargo, Pfizer tuvo una situación especial y es que el país de Israel decidió poner a su disposición de Pfizer la población de Israel completa. Compraron vacunas al triple del precio para vacunar a toda su población. Y entonces generaron una mega prueba clínica en Israel con millones de voluntarios. Y les están dando seguimiento y los datos son súper alentadores de lo que está pasando en Israel. En cuestión, ellos empezaron sus campañas de vacunación en primeros días de enero, ¿eh? Estamos hablando que van 6 semanas de la campaña de vacunación. En este tiempo, ya el número sobre todo de pacientes de la tercera edad hospitalizados se bajó a la mitad, el número de casos graves bajó a la mitad y también están viendo ya de manera más amplia en diferentes grupos de edad que el número de enfermos con síntomas bajó notoriamente, por abajo del 95%, lo cual, perdón, por abajo del 5%, con un 95% de reducción, lo cual concuerda bastante bien con los resultados de la prueba clínica de Pfizer. Eso en realidad es un espaldarazo tremendo para esta nueva tecnología. Es muy alentadora, sin embargo, pues como todos estos experimentos, hay que dejar que pase el tiempo porque no sabemos todavía si la protección va a ser duradera, si la protección, por ejemplo, cubre también a otras variantes del virus y también si no va a tener efectos secundarios. No estoy hablando de efectos secundarios como cáncer, cosas así, porque son diferentes, ¿no? Pero más bien en temas de descontrol del sistema inmune, que son cosas que tenemos que ver un poco más adelante. Voy a hacer una pausa, tenemos algunas preguntas, no sé si les parece bien que yo las lea o alguien de ustedes las lee. Si quiere, yo le puedo ayudar, doctora, Muchas para gracias. leerla. Sí, mire, tenemos 2 preguntas. La primera es de Edgar Sánchez y nos pregunta cuál es su opinión sobre el uso de antibióticos como tratamiento para SARS-CoV-2. Mira, el virus es insensible a los antibióticos, eso ya lo sabemos, es un virus. Sin embargo, los médicos pueden optar por el uso de antibióticos. Te voy a decir qué sucede en México en particular. La gran mayoría de las muertes por SARS-CoV-2 en hospitales tienen que ver con infecciones, tiene que ver con septicemias y eso podría ser también un tema de la estancia prolongada dentro de los hospitales. Entonces, se ha vuelto común
que en pacientes de manera preventiva les apliquen antibióticos. Eso sería lo ideal para un tratamiento en casa, digamos, sino más bien pacientes que es muy probable que tengan una convalescencia prolongada por la severidad de la infección. A pacientes asintomáticos o pacientes con síntomas muy leves, en realidad no se recomienda ningún medicamento, exclusivamente paracetamol y quizá mantener la hidratación, realmente cosas leves, pero antibióticos no. Ok, gracias, doctora. Hay otra pregunta que nos dice Jonathan Muñetón. ¿Estos rediseños de vacunas necesitan de nuevo estudios clínicos y aprobación regulatoria o se basan en los ya obtenidos con la vacuna original? Los estudios lo que se podrían saltar son la fase preclínica. Y eso tiene que ver más con el proceso de desarrollo de la vacuna. Si ya se demostró, por ejemplo, que la plataforma es inocua para las personas, se podrían saltar directamente a lo que es la fase 1. La fase 1 es la seguridad. Es decir, que se inyecta la vacuna y no tenga efectos secundarios. Son pruebas muy caras las que se hacen en fase 1, pero se hacen con muy pocas personas. Son voluntarios sanos. No se espera que les genere inmunidad, solamente que no les cause ningún daño. Esas pruebas se podrían hacer junto con la fase 2 en estos, porque como la plataforma es la misma, ya se vio que no tienen preocupaciones de seguridad. Entonces se podría adelantar. No creo que se puedan saltar propiamente, pero se podrían fusionar en una prueba conjunta fase 1 y fase 2 y con esto ahorrar tiempo. Y eso es cuando ya estamos hablando en fase 2, que es la demostración de que desarrollan inmunidad y entonces se compara con la inmunidad que produce la infección natural. Tienen que ser al menos tan buenas en la producción de anticuerpos específicos como la infección natural, lo cual ya sabemos que también hacen. Y luego ya viene la fase 3, que es en realidad la de la protección. La fase 3 está entrando en una fase muy interesante, porque para poder hacer esa prueba se requiere dos características. Primero, que la población esté expuesta, es decir, que no haya inmunidad previa en la población y segundo, que haya una alta incidencia de la infección. Lo que estamos viendo ahorita es que los sitios en los cuales se cumplen estas dos características son cada vez menos. Israel, por ejemplo, está totalmente descartado para pruebas clínicas fase 3, ya no se pueden hacer ahí, pero tampoco se pueden hacer en otros lugares donde ya hubo una incidencia tan alta del virus que ya mucha de la población ya tiene protección natural. Entonces, curiosamente, el panorama para la realización de pruebas 3 se está volviendo muy escaso. En ese caso, por ejemplo, México se ha vuelto muy codiciado. Ustedes ven que se están haciendo pruebas clínicas en México, cada rato nos anuncian, porque en México todavía no es tan alta la incidencia como para haber desarrollado la inmunidad de rebaño, y por otro lado, sí es lo suficientemente alta para que en muy poco tiempo se expongan a los voluntarios a la infección. Y eso es algo que también tenemos que tomar en cuenta, porque no vamos a poder seguir haciendo pruebas fase 3 indefinidamente. Tanto así que en Inglaterra ya se tomó la opción de hacer pruebas dirigidas. Es decir, ya se tomó la decisión de un grupo de voluntarios inyectarles la vacuna y después infectarlos con el virus intencionalmente. Esto ha sido un gran problema ético. Sin embargo, en Inglaterra ya se tomó la decisión de que la fase 3 sea sustituida por este tipo de estudios. Eso podría no solamente reducir los costos y reducir los tiempos, sino que además permitiría que en el caso de esta nueva generación se pudieran hacer las 3 pruebas, 1, 2 y 3 al mismo tiempo, reduciendo todavía más el tiempo. Sin embargo, sigue siendo un dilema ético. Ok, qué interesante, doctora. María Elena, son dos preguntas ya un poco más específicas. Usted me dice si Sí, se responden ahorita o después. sí, si Dice quieren una María vez y Elena, terminamos. Ujú. sí, María Elena Ortega nos dice qué investigaciones hay respecto al uso de la ivermectina en el tratamiento. Se ha utilizado la ivermectina. El asunto es que no es para todos los pacientes, entonces en realidad hay que tomar con muchísimo cuidado esa información. Bajo ciertas condiciones se ha demostrado que no tiene efecto, sin embargo, bajo otras condiciones podría tener un efecto. Es muy necesario identificar exactamente el grupo de los voluntarios o de los pacientes a los cuales se aplicó el medicamento. Lo que sí es claro es que la gran amplitud
de las manifestaciones de la enfermedad, va a ser muy difícil que tenga, a no ser que se tenga un medicamento que vaya sobre la replicación del virus, va a ser muy difícil tener un medicamento que atienda todas las manifestaciones de la enfermedad. Entonces hay que tener mucho cuidado con la información que se vaya generando, porque a veces ha sido muy descontrolador, ¿no? Tener al mismo tiempo evidencia negativa y positiva. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con eso. Creo que todavía no hemos terminado esto. Muchas gracias. Y nos preguntan, ¿es cierto que el polietilenglicol es un componente de las fórmulas en las vacunas y es el que desencadena una reacción alérgica exacerbada? Mira, las fórmulas, primero la formulación de las vacunas es un súper secreto. Normalmente son fórmulas protegidas por las compañías farmacéuticas porque es parte de la clave del funcionamiento de una vacuna. Tú puedes tener la misma molécula en dos vacunas con dos formulaciones diferentes y que el efecto sea muy diferente. Lo que es cierto es que el polietilenglicol sí puede servir como un adyuvante, no necesariamente es el mismo que se utiliza en todas las vacunas, pero sí todas las vacunas llevan adyuvante. Ese es una parte fundamental de la formulación de las vacunas. Ok, y nada más una última que acaba de Ujú. llegar. Nos dicen, entonces, aunque los ensayos clínicos se han hecho fast track, ¿en realidad estamos empleando vacunas aún en fase experimental? Si lo comparamos con lo que es un proceso regular de desarrollo de una vacuna, sí, ustedes no sé si conocen el proceso del virus del papiloma humano. A nosotros aquí en Morelos nos tocó que se realizaran las pruebas clínicas con población abierta en el estado. Fue una vacuna que tardó 6, 7 años en todo el proceso. Efectivamente, en esta ocasión, lo que se ha tenido que hacer es una valoración entre el costo de no acelerar los procesos versus el riesgo de acelerar los procesos. Lo que podemos decir es que gracias a que se están utilizando plataformas muy maduras que se han utilizado para otras vacunas, se puede minimizar el riesgo a la población. Lo que sigue siendo un tema todavía a experimentar, y no lo sabremos quizá en años, es si las vacunas realmente son efectivas. ¿Sí? Si son efectivas en todas las personas, si son efectivas en todas las edades, si son efectivas en todas las poblaciones, y eso es algo que vamos a tener que ir aprendiendo poco a poco. Sin embargo, la balanza se inclina, con todas estas inquietudes, se inclina siempre hacia el uso de la vacuna. El riesgo de no vacunarse sigue siendo muchísimo más alto ante todas estas situaciones de incertidumbre o de riesgo que traen nuevas vacunas y que son naturales. En este caso, la decisión siempre será a favor de la vacuna, siempre y cuando, y eso es bien importante, ahorita si quieren pasamos al otro tema, sean al menos 70% efectivas. Ese sí es muy importante. Ok, doctora. Llegó una, se la leo rápido. Ujú. ¿Se ha demostrado inmunidad al SARS-CoV-2 a aquellas personas que han tenido exposición a este virus? Ese es- esa es la gran pregunta. Es la gran pregunta, porque es como hay una limitación de pruebas, en realidad, hay muchísimas personas, y hablo de millones de personas, y me incluyo, que podíamos haber sido asintomáticos. No lo sabemos. Entonces, si de repente desarrollamos la enfermedad, vamos a pensar que es la primera vez. Por otro lado, hay muchas personas que desarrollaron la enfermedad que se están volviendo a infectar, pero no sabemos todavía si es reinfección o si es que el virus quedó latente y está resurgiendo. Todavía no podemos saber. Por eso la precaución es que aunque se extiende el uso de vacunas, se sigan manteniendo las medidas preventivas por un tiempo indeterminado hasta que entendamos. La otra cosa que está sucediendo, pues es un tema crítico, es la aparición de las variantes. Hay un caso particular que es muy importante revisar con cuidado, que es una población que está en el centro del Amazonas que se llama Manaus o Manaus. Es un poblado totalmente aislado, está literalmente en el centro del Amazonas, de la selva del Amazonas, y fue muy golpeado con la primera ola de la pandemia. Tanto que se logró determinar que la gran mayoría de su población, y estamos hablando cerca del 80% de la población, habría sido infectada por el virus. Y se toma como un paradigma, ¿no? Para lo que es la protección de manada, protección de rebaño.
Y eso se vio muy bien, fue una primera ola muy abrupta y una bajada muy fuerte. Y desde entonces, durante muchos meses, estoy hablando más de 6 meses, prácticamente no hubo casos en la región. Sin embargo, en mediados de diciembre empezaron a acumularse casos y estos casos empezaron a acumularse rapidísimo, tanto que sobrepasaron la primera ola. Y al último reporte, que fue el 16 de enero, 19 de enero, todavía no llegaban al pico de la ola. La gran gravedad de esto es que traen una mutación el virus, lo que es la cepa brasileña, la variante brasileña, que tiene una mutación que nos tiene muy preocupados, que es la de 484K. Esta mutación aparece en la variante brasileña y aparece en la variante sudafricana. Y ahí la preocupación es, si esta variante ya no reconoce los anticuerpos de la variante original, también podría ser que no reconociera las vacunas. Y eso nos tiene con los focos rojos, por supuesto. Es un gran tema, porque entonces las reinfecciones podrían no ser un tema de que se disminuyó la respuesta inmune, sino que el virus evolucionó y brincó la respuesta inmune, que siempre es una cosa que hacen los virus, ¿no? Tampoco habría que sorprendernos. Sin embargo, la velocidad con la que está ocurriendo es muchísimo más rápida a la que esperábamos, y eso pues nos puede meter en un tema crítico. Porque hay dos cosas que pueden hacer que el virus empeore la situación. Una, que sea muchísimo más transmisible, no más grave, pero sí más transmisible, que es lo que se detectó con la variante inglesa. La variante inglesa aumentó muchísimo su tasa de contagio y metió una crisis al sistema hospitalario británico. Y la otra cosa es que parece que es mucho más infectiva en niños y jóvenes, cosa que no es la variante original. Y por otro lado, estas otras variantes no son más infecciosas, pero sí se saltan la protección inmune, entonces te pueden reinfectar como si fuera de cero. Pero, y eso también es un tema bien preocupante, las secuelas te pueden haber debilitado. Entonces sería mucho más fuerte la reinfección que la infección original. Todo esto son situaciones que se sabía que podían ocurrir. Sin embargo, están ocurriendo más rápido de lo que estamos pensando. Y entonces entramos en una carrera muy fuerte. Por un lado, tenemos la carrera del desarrollo de vacunas. Ahorita tenemos todavía más de 30 vacunas que están en fases clínicas, en pruebas clínicas. Realmente no deberíamos estar liberando ninguna vacuna que no proteja al menos el 70%, como para que nos dé chance de ganarle al virus. Y por otro lado, tenemos la aparición de nuevas variantes que nos obliga a hacer revisiones inmediatas de cómo están funcionando las vacunas. En África se hizo, con la variante inglesa y con la variante africana ya se hicieron. No tengo noticias si se está haciendo con la variante brasileña, pero habría que hacer experimentos todavía más rápidos, pruebas clínicas todavía más rápidas para demostrar que todavía protegen las vacunas. Y estar en desarrollo permanente, permanente. La industria o los laboratorios que están desarrollando vacunas ya debieran ahorita estar desarrollando las vacunas contra las nuevas variantes, en previsión de lo que pudiera ocurrir. Entonces ha sido como una carrera de desgaste. El virus, empezamos a atajar al virus y el virus muta. Nosotros nos adelantamos y empezamos a hacer desarrollo y le ganamos al virus y luego el virus nos gana. Y así puede ser que nos vayamos por muchos años, lo cual nos mete en una complicación adicional muy importante, y es que no hay suficiente capacidad de producción de vacunas en el mundo para producir los miles de millones de vacunas que necesitamos si es que esta vacuna se tiene que aplicar anualmente. De por sí, esta primera ronda lo que ocasionó es que fábricas que producían otras cosas suspendieran su producción normal y se desplazaran a la producción de vacunas COVID. Sin embargo, tampoco se va a poder sostener mucho tiempo porque no podemos dejar de tener vacunas contra la tuberculosis o contra la polio. Tenemos que tener las dos cosas. Entonces, lo que deberíamos haber hecho ya desde hace meses es empezar a construir plantas de producción. La India lo está haciendo, Inglaterra lo está haciendo, Canadá lo está haciendo, México espero que lo está haciendo, porque vamos a encontrarnos con el otro cuello de botella, y es el de la producción. Entonces, y les digo, y todo esto ocurre además en esta guerra de guerrillas entre el virus y la vacuna, ¿no? Que va a ocurrir independientemente de lo que hagamos industrialmente. Es una guerra biológica entre el virus que quiere proliferar y las vacunas que impiden que prolifere.
Tenemos unas preguntas más. Sí, nada más tenemos una pregunta más que Ujú. dice, ¿por qué es necesario una segunda dosis si la vacuna de Pfizer tiene una efectividad tan alta? Porque la efectividad la tiene con la segunda dosis. El caso de Israel lo dejó muy claro. Cuando se aplica la primera dosis, digamos que la curva se aplana, ¿sí? Sí se reducen los casos graves, pero no empieza a bajar el número de casos hasta que se aplica la segunda dosis y entonces se ve clarísimo la bajada. La primera dosis te evita las infecciones severas, digamos que te baja la intensidad de la infección, pero la infección como tal no se protege hasta que se aplica la segunda dosis. Eso también tiene que ver con la inmadurez del producto. Eso, o sea, realmente es un producto, como lo dijeron hace un momento, es un producto experimental para fines prácticos, que no ha sido optimizado para ser aplicado en una sola dosis. Y tenemos que vivir con eso. Se tienen que aplicar las dos dosis y se tienen que aplicar en el tiempo que se ha estudiado y por otro lado, no sabemos nada qué sucede si se aplican dos vacunas, la primera dosis de una y la segunda de otra. Apenas están empezando los estudios. Perfecto, doctora. Hasta el momento son todas. ¿Sí? Muchas gracias. Sí, gracias. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Porque realmente la preocupación es muy grande, ¿no? Entonces, por un lado, tenemos que estar trabajando en mejores pruebas diagnósticas. Lo ideal sería tener una prueba diagnóstica, una prueba rápida que determinara la carga viral para que entonces nosotros pudiéramos con una inversión mínima o que el sistema público pudiera hacer las inversiones pertinentes y nosotros saber en cuestión de minutos si estamos infectados, porque esa es la única manera de evitar la propagación del virus. Saber con toda oportunidad que somos portadores asintomáticos y aislarnos y no contagiar a nuestro entorno, a nuestra familia, a nuestros colaboradores, personas de nuestro trabajo, etcétera. Por otro lado, tenemos que trabajar en el desarrollo de medicamentos. Esto es algo que está resultando muchísimo más lento y se debe con mucho a la complejidad de la enfermedad. O sea, no es lo mismo tener todas las baterías enfocadas a un solo fenómeno, como en este caso la infección pulmonar, la pulmonía, que tener un abanico tan amplio de manifestaciones. Por otro lado, tenemos las secuelas. Las secuelas son muy graves. La mayor parte de las personas que se recuperan de COVID van a tener secuelas. En el más leve de los casos van a tener daño pulmonar, que ni siquiera van a saber que tienen daño pulmonar si no se hacen una tomografía o una resonancia magnética. Van a tener daño cardíaco, pequeños microinfartos. También pueden tener microinfartos cerebrales. Y los casos más severos pueden tener problemas neuropsiquiátricos, donde el virus, ya sea porque rompe la barrera hematoencefálica y entra al cerebro o por falta de oxígeno, puede provocar daño irreversible. Entonces, lo que vamos a ver es una gama muy, muy amplia de manifestaciones, desde fatiga hasta delirio y problemas psiquiátricos severos. Toda esta batería tan amplia es demasiado amplia para poderla atacar de una forma concertada. Entonces, en realidad, ahorita estamos dando tiros más o menos al azar para ver qué podemos atacarlos, pero no hay un plan de contingencia que permite enfocar esfuerzos. Y yo creo que eso es algo que vamos retrasado y que es algo que pudiéramos estar haciendo desde los institutos de investigación, desde los grupos de investigación o desde las asociaciones también, desde los colectivos de investigadores. Y finalmente el tema de las vacunas. No se va a terminar rápido, o sea, esto es una mala noticia tras mala noticia. Realmente el panorama de vacunación total en el mundo nos va a llevar al 2024. Antes de eso no va a ser posible y no es un tema más que de falta de capacidad de producción. No hay manera de producir tantos miles de millones de vacunas al ritmo que se necesita. Entonces, la producción de vacunas se va a estar normalizando por ahí del 2024. Y en el 2024 ya sabremos, ya habrá pasado el tiempo suficiente para saber si va a ser necesario desarrollar la vacuna anual, eh, eh, porque el virus ya se volvió endémico, es decir, ya se volvió parte del ecosistema, o si logramos derrotarlo. Déjenme decirles que la influenza H1N1
Aún con medicamentos, ustedes sabían que estaba el Tamiflu y también con una vacuna que se desarrolló en 15 meses, un tiempo relativamente rápido. Aún con vacuna y con medicamento, erradicar el virus del H1N1 se llevó 10 años y no tuvo la propagación tan masiva que tiene el SARS-CoV-2. Entonces, realmente necesitamos nosotros hacer un despliegue todavía más intenso de actividad científica para contender con todas las manifestaciones de la pandemia. Creo que hay una pregunta más. Sí, nos dicen, a qué se debe ser, o a qué se debe que un individuo es asintomático? Mira, lo que piensan los inmunólogos, los especialistas, y lo voy a decir con mucho cuidado porque se puede interpretar mal, es que en realidad la infección por COVID-19 es una infección muy suave y que la gran mayoría, 8 o 9 de cada 10 personas, su sistema inmune va a ser suficientemente fuerte para contender con el virus. Y eso permite que la infección sea una infección muy leve y de muy poca duración. Los enfermos asintomáticos tienen la infección, tienen el virus muy pocos días, 3, 4, 5 días y a niveles muy bajitos, apenas detectables. Y eso podría significar que la infección se hizo con muy pocas partículas, ¿sí? Lo que le llaman la carga de la infección, se infectó con muy pocas partículas y que fueran tan poquitas que su sistema inmune lo pudo proteger. Esta interpretación, pues, tiene sentido, sin embargo, puede llevarnos a pensar de que es una enfermedad que no hay que atender, pues, que no es necesario protegernos. Por eso digo que lo quiero decir con mucha responsabilidad. Sin embargo, pues, el resultado en la población es ese, que 8 o 9 de cada 10 personas, su sistema inmune responde favorablemente y no permite que se desarrolle la enfermedad. Sin embargo, y también es muy importante, es que los asintomáticos sí son contagiadores, cosa que al principio no se sabía. Y ahora sí sabemos que los asintomáticos son contagiadores y que aún los niños asintomáticos son contagiadores. Y ese es el gran debate de la apertura de las escuelas. Inmunizar a los maestros protege a los maestros, pero no protege a la población. Para realmente proteger a la población tendríamos que estar vacunando a los niños y todavía no estamos en esa fase. O sea, sabemos tan poco de la vacuna que apenas están empezando a hacer estudios de pruebas clínicas en menores de 18 años. Es otro dilema ético, porque no es que la vacuna tenga efectos nocivos sobre los niños, sino que si la vacuna, para saber si funciona o no, los niños tendrían que estar expuestos a la infección de manera natural. Y eso es algo que no es fácil que las familias tomen la decisión. Entonces, hay como muchos hoyos todavía, huecos en todo el desarrollo de la vacuna, pero son huecos en los que tenemos que estar atentos. Eh, y eso nos lleva, pues, como les digo, a ser muy cuidadosos en la prevención. El uso de cubrebocas, precisamente lo que evita es la transmisión de los asintomáticos, porque si ustedes se acercan a una persona y ven que tiene fiebre, tiene tos, está sude y sude, pues dicen: "Oye, este amigo está enfermo, entonces me retiro". Pero si ustedes se acercan a alguien que no tiene absolutamente ningún síntoma, genera confianza y entonces van a tener la tentación de romper la distancia y todo eso. Esos son los más peligrosos, los asintomáticos. Y los ambientes familiares o los ambientes de trabajo en el cual uno se baja la guardia es donde más infecciones ha habido. Desafortunadamente, la llamada de atención sobre los eventos familiares de diciembre, Navidad, Año Nuevo, pues desgraciadamente fue muy desatendida y provocó una crisis de salud fenomenal entre enero y febrero. Ahora estamos temiendo el rebrote por el 14 de febrero, que se puede sumir al rebrote de Semana Santa y luego al del Día de las Madres. Realmente es un tema, parece que es una ola que nunca termina. Van meses de que no vemos que esto baje. Mientras no se cubra, eh, no cambie algo. Y lo que sí sabemos, y ahí sí hay que ser muy conscientes, es que no podemos regresar al confinamiento. El colapso económico es brutal, la pérdida de calidad de vida de las familias es brutal y no podemos nosotros pedirles mayores sacrificios. Por lo tanto, lo único que queda es, esperamos, acelerar la aplicación de las vacunas y mientras extremar las medidas de precaución, sobre todo y muy importante, uso de cubrebocas
evitar estar en grupos de más de 5 personas y nunca estar en espacios cerrados sin ventilación. Ok. Tenemos dos preguntas. Dice, ¿los síntomas de la rinitis alérgica se pueden confundir con los del COVID? Mira, sin ser médico y guardando la proporción, me parecería que no, que los síntomas de COVID no implican el tema de la inflamación de los estornudos, no implican el lagrimeo, ¿sí? Es otro tipo de respuesta. La rinitis alérgica es una respuesta de inmunidad a nivel de mucosa y la de COVID es a nivel de tracto respiratorio. Sin embargo, yo creo que cualquier persona que desarrolle cualquier síntoma en estos días tiene que ir al médico. Sea el síntoma, aunque sea nada más, dice, ay, es que tomé algo que estaba muy frío y se me cerró la garganta y tengo, ajá, no importa. Ahorita la verdad es que no hay precauciones de más, hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado con cualquier síntoma. Gracias. Y Hugo Antonio Sánchez nos dice, en su opinión, ¿cuál sería la estrategia para el desarrollo de nuevos medicamentos en México basados en nuevas tecnologías? Si existen barreras institucionales y regulatorias que impiden el desarrollo de productos. Yo por lo que veo con mis colegas es que la principal barrera es el dinero. Realmente ha sido muy complicado el flujo de recursos en estos años, en estos meses sobre todo, y hay muchas investigaciones que sabemos que no van a dar resultado porque así es la ciencia básica, pero tendríamos que financiar cientos de investigaciones para tener una o dos que dieran resultado. Así es el flujo de la investigación, no hay que espantarse de eso. Y yo sí sé que hay muchos colegas que tienen muy buenas ideas que ameritarían la inversión en estos temas. Y yo creo que no es que haya una barrera institucional, simplemente que no hay los recursos suficientes para asignarlos a los proyectos que necesitaríamos. Gracias, doctora. Y nos preguntan, ¿se puede incrementar la producción de vacunas optimizando las metodologías de producción? Y si se puede, ¿cómo debemos articular los secretos de la industria en la producción de vacunas con la investigación académica? A ver, sí se puede optimizar la producción de vacunas. Aquí el asunto es que no tenemos infraestructura para eso. La infraestructura para producción de vacunas es de muy alta especificidad. En México hay muy pocas empresas que produzcan vacunas, en general, no estoy hablando de COVID. Hay un par de empresas mexicanas, 3 empresas mexicanas y un par de empresas transnacionales y Birmex. Esa es toda nuestra capacidad de producción de vacunas. Sí se podrían adaptar estas infraestructuras, sin duda. Tendría que ser bajo buenas prácticas de manufactura para que pudieran obtener la liberación regulatoria. Aún con la mejor de las intenciones, este es un proceso que puede llevarse de 6 a 8 meses, lo más rápido. Construir una fábrica, diseñar y construir una fábrica de cero es un proceso que se lleva de 3 a 4 años. Es mucho tiempo, sin embargo, yo estoy convencida de que es algo que hay que hacer lo antes posible para que podamos nosotros no solo producir esta vacuna, sino todas las demás que nos hacen falta en el cuadro de vacunación y que posiblemente no consigamos en un futuro, porque también va a haber escasez de las otras. Y por último, ¿cómo articular los secretos de la industria en la producción de vacunas con la investigación académica? Pues yo creo que el camino es la inversión, ¿sí? O sea, hay un modelo de inversión que ha sido muy útil en otros campos que se llama innovación abierta. Y podría aplicarse para el tema de las vacunas. Por ejemplo, el desarrollo de una plataforma que permita una vacuna se puede hacer desde un laboratorio y licenciarse a más de una empresa, a 2, a 3, a 4 empresas, y que cada empresa tome a partir de ese bloque básico de información y desarrolle un producto. Ya el desarrollo de producto ya sería patrimonio de la empresa, sin embargo, habría ahorrado muchísimo tiempo y habríamos ahorrado mucho tiempo como sociedad si compartimos estos primeros bloques básicos de la investigación. No sé si se está haciendo, sería una buena estrategia y eso permitiría tanto preservar la propiedad industrial
que tiene las diferentes vacunas ya como producto terminado, pero al mismo tiempo acelerar muchísimo en beneficio de la investigación, porque además estaría licenciando a más de una empresa. Eso es algo que podríamos estar haciendo en estos momentos. Muchas gracias, doctora. Y aquí también nos gustaría que, con su conocimiento, también que nos pudiera platicar un poco más sobre las vacunas que ahorita se están utilizando. Si nos puede platicar un poquito sobre los pros y contras de las vacunas de Rusia, las de Pfizer, las de AstraZeneca, si nos pudiera ayudar con eso. Por supuesto. A ver, las vacunas de ácidos nucleicos, ya hablamos un poquito de ellas, que son básicamente la de Moderna, la de Pfizer y la nueva creo que es Johnson & Johnson, estoy buscando el dato. Hay una tercera de ácidos nucleicos que ya está, no, es la de Janssen, perdón. La de Janssen son vacunas que se basan en ácidos nucleicos. Estas vacunas tienen grandes ventajas. Estuvimos viendo que la capacidad de protección es muy alta. Su gran desventaja es su costo, son muy caras. Andan en el orden de los $30 por dosis. Sin embargo, yo creo que la parte más cara y más complicada es su inestabilidad. Son vacunas que no han tenido tiempo de optimizarse para ser más estables a temperaturas más cercanas a la temperatura ambiente y que implican un despliegue enorme de infraestructura para poderlas mantener a menos 70 grados. Temperatura que además ustedes saben que no es fácil de lograr. Básicamente se utiliza hielo seco o nitrógeno líquido. Y eso ustedes saben también que es caro. Entonces, no solamente el costo de la vacuna es caro, sino el costo de la infraestructura para la cadena de frío. Y hay países como México que optó por una estrategia, digamos, intermedia, en donde hay un aeropuerto internacional, por ejemplo, la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, llega el embarque de las vacunas y ahí mismo se rellenan las cajas con hielo seco y se despliegan en camionetas o en camiones, porque tienen hasta 48 horas antes de que el hielo seco se sublime, se evapore. Y entonces ese es tu tiempo, ¿no? Entonces, de un aeropuerto tú tienes un radio de acción para la aplicación de las vacunas. Ese es en realidad el pero más importante. Sin embargo, hay muchos países, y estoy hablando de África o de algunas islas en el Pacífico, quizás Centroamérica, que ni siquiera van a poder tener este tipo de estrategia y son realmente muy vulnerables. Por otro lado, para estos países se había pensado en que la vacuna más óptima para ellos era la vacuna a partir de virus inactivados. Desafortunadamente, esta vacuna resultó ser muy poco efectiva y eso ha sido un golpe muy duro porque no hay ninguna que la sustituya. En el Inter tenemos las vacunas que utilizan otras plataformas, y sobre todo las partículas pseudovirales. Estas partículas son menos efectivas que la de Pfizer, pero son más estables, pueden ser estabilizadas a menos 20 grados centígrados y eso ya nos da un margen de respiro, o sea, ya tenemos una cadena de frío más amplia que ya existe que podemos utilizar. Eso es en cuanto a costo. Las más económicas son las de virus desactivados, después son las de partículas que pueden andar en un costo que está alrededor entre los $5 y los $10. Las más caras son las de RNA mensajero, que están alrededor de $30 por dosis. Sin embargo, hay otros temas que son bien importantes contemplar. Y es parte de la gran polémica que hubo con la vacuna de Sputnik. Tanto la vacuna de Sputnik como la de CanSino utilizan una plataforma que es de adenovirus. Y la de CanSino, por ejemplo, utiliza un solo adenovirus, que es AD5. Y AD5 es un virus que infecta humanos, que produce catarro, nada grave. Pero hay lugares donde ese virus ya circuló. Entonces, esa población ya va a ser inmune al adenovirus 5 y va a ser inmune a la vacuna. Es decir, hay poblaciones en el mundo en que la vacuna de CanSino no les va a servir de nada. Como el AD5 ya se ha usado para otras vacunas, ya hay un estudio un poquito más amplio de dónde sí y dónde no. Sin embargo, no tenemos resultados todavía para México. Ese estudio no lo tenemos en México. No sabemos si hay preexistencia de la inmunidad contra AD5.
La vacuna de Pfizer, de Sputnik, la del Instituto Gamaleya, es una combinación de dos adenovirus, AD5 y AD26. Obviamente es un poco mejor que la de CanSino en ese sentido, porque es menos probable que una población tenga resistencia a dos virus al mismo tiempo. Sin embargo, sigue estando la duda, ¿sí? Y finalmente hay que ver los resultados ya en campo. La tercera vacuna es la de Oxford, la de AstraZeneca, que previendo esto, precisamente, ellos buscaron un adenovirus que no fuera de humanos y encontraron uno de chimpancé. Y la de AstraZeneca utiliza adenovirus de chimpancé. Esa sí estamos seguros que no hay inmunidad previa entre humanos. Sin embargo, su eficiencia fue de solo el 70%, y eso la pone justo en la rayita de qué tan útil es la vacuna. Y entonces aquí me gustaría regresar a lo que pasó en Brasil. El riesgo de tener una vacuna subóptima es que no matemos al virus, no lo aniquilemos, sino que simplemente lo controlemos. Si nada más lo controlamos, el virus va a estar sujeto a una presión de selección tan fuerte que entonces se va a ver más presionado para evolucionar, para mutar. Y entonces podríamos estar viendo estos casos de aparición de nuevas variantes como palomitas de maíz en diferentes lados al mismo tiempo, y eso nos podría complicar muchísimo la situación. Por esta razón hay que ser muy cuidadosos con vacunas que no protegen a niveles muy altos, ¿sí? Y desafortunadamente es algo que sabemos de hace poco tiempo, no se sabía hace un año, pero que sí hay que tomar en cuenta para el desarrollo de nuevas vacunas. Bueno, y nos preguntan que si se pueden combinar vacunas con mecanismos de acción similar. Mira, aquí el tema es que no hay dos vacunas idénticas, ¿sí? Entonces, lo que podría suceder es que si te vacunan con la primera dosis de algo, medio te protegen por un lado. Si la segunda dosis es con otra vacuna, medio te protegen por el otro lado, pero nunca vas a tener la protección total. Y lo que sí se ha visto es que sí hay una respuesta, o sea, sí hay un incremento muy claro entre la primera y la segunda dosis. Y los datos en campo en Israel dejan clarísimo, hasta la segunda dosis no se vio el efecto en la población. Entonces, lo ideal es que la vacuna sea de la misma marca. Ahora, AstraZeneca lo que está haciendo de una manera muy audaz es tratar de combinar vacunas, porque ya les dije que AstraZeneca es adenovirus de chimpancé. Todo lo que están haciendo es una combinación de vacunas entre la de AstraZeneca y la de Sputnik, que es adenovirus humano, para ver si entre las dos potencian. Pero esas dos vacunas son, digamos, de lo más parecido que puede haber. Sin embargo, apenas está en pruebas clínicas, no es algo que sepamos ya cómo va a resultar. Ok, gracias, doctora. Hasta el momento no tenemos otras preguntas. Pues yo concluiría, amigos, diciendo que finalmente, gracias a que teníamos una investigación muy robusta en biotecnología, que teníamos muchos laboratorios en todo el mundo, en México también, por supuesto, en nuestra universidad también, que desarrollaban plataformas para vacunas, que teníamos también laboratorios que desarrollaban pruebas diagnósticas, es que pudimos reaccionar tan rápido a la pandemia. No ha sido ningún milagro, realmente fue gracias a que reclutamos muchísima información, muchísimo conocimiento, talento que estaba disperso y lo concentramos en una respuesta concentrada. Sin embargo, el gran reto sigue siendo la producción. Y ahorita deberíamos estar enfocados como país a mejorar nuestra capacidad de producción de vacunas, no solamente para nosotros, porque no es un tema solo de soberanía, es un tema de sumar esfuerzos con otros países para proteger a la población del mundo. Este no es un tema discriminatorio, es un tema universal. No existía inmunidad previa, todos somos igual de vulnerables y todos también vamos a sufrir si nos enfermamos. Entonces, en realidad, lo que necesitamos es proteger al mayor número de personas lo antes posible. Mientras tanto, pues hay que cuidarnos. Y aún si reciben la primera dosis de la vacuna, es más, yo diría, aún si reciben la segunda dosis de una vacuna, no abandonar las medidas preventivas. No estamos todavía seguros que la vacuna funcione al 100% en el 100% de las personas. Lo que sí sabemos es que si un número muy alto de personas se vacuna, entonces la probabilidad de la infección baja, pero es hasta entonces, no casos aislados. Por eso estamos viendo ahorita
pérdida de personas que finalmente fallecieron aunque ya tenían la primera dosis de la vacuna. Es natural, desafortunadamente. Pues eso sería todo de mi parte. Les agradezco muchísimo, muchísimo la invitación. Muchas gracias, doctora. Le cedo la palabra a mi compañero Guillermo. Adelante, Guillermo. Sí, muchas gracias, Raúl. Y bueno, pues muchas gracias también a usted, doctora, por esta valiosa información y todos los conocimientos y experiencia que nos ha estado compartiendo en este momento. Realmente, pues sí, al menos a mí en lo particular sí me deja pensando muchísimo acerca de cuál deberían de ser nuestros hábitos de convivencia y pues también de cuidado personal hacia la protección de nuestra salud que deberíamos de estar pues cuidando, ¿no? en este momento.